Gracias. Bueno, entonces les comentaba que el gráfico que más se utiliza para saber la respuesta farmacológica o la respuesta más bien el efecto dosis-respuesta son los gráficos semilogarítmicos. Por ejemplo, aquí este gráfico semilogarítmico nos permite conocer el efecto o la respuesta que normalmente siempre lo vamos a conocer por la mitad del efecto. En este caso es la concentración del efecto media, la cual es la concentración a la cual se alcanza la mitad del efecto. ¿Okay? Perdón, se me olvidó ponerles si no, mañana también les muestro un ejemplo de algún fármaco y su gráfico de dosis respuesta. Todos van a tener su porcentaje de efectividad del 0 al 100% y a diferentes concentraciones. Y lo que ustedes simplemente tienen que hacer, bueno, no ustedes, ya está dado prácticamente, al 50%, se sitúan en el 50%, trazan una raya y en donde intersecte con el gráfico van a leer la concentración. Y esa es la concentración efectiva media. ¿Me entendieron, chicos? Sí, doctora. Okay. Doctora, disculpe, ¿puedo aceptar a un compañero, por favor? Yo creo que ya se está uniendo, compañera. Gracias. Ok, no, gracias a usted. Bueno, y también comentábamos de lo que es la potencia. Hay que tener en cuenta que esto va a ser la eficacia del fármaco, el 100%. Y aquí tenemos dos fármacos, el fármaco X y el fármaco Y. Ambos, tanto el fármaco X y el fármaco Y, tienen diferentes concentraciones efectivas medias. Si le ponemos números, lo voy a poner hacia el azar, 0, 1, 2, 3. Del fármaco X, por ejemplo, ¿cuál sería la concentración efectiva media del fármaco X? 1. Exactamente. Y la concentración efectiva media del fármaco Y sería una concentración mayor, que sería 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces la potencia va a estar dada o se va a ver en aquellos fármacos que utilicen la menor concentración para producir un efecto. Quiere decir que el fármaco X es más potente que el fármaco Y, independientemente que ambos alcancen la efectividad máxima. Si se fijan que ambos llegan a alcanzar la efectividad máxima, sin embargo, el fármaco Y requiere de mayor concentración para alcanzar la efectividad máxima que el fármaco X. Quiere decir que también el fármaco X es más afín y va a ser más, y también tiene mayor potencia. ¿Alguna duda con esto? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, doctora. Es aquel fármaco que requiera menor concentración para alcanzar el efecto máximo. Cuando dos fármacos van a alcanzar el mismo efecto, aquel fármaco que utilice una menor concentración simplemente va a ser más potente. Ok, ¿qué pasa con la eficacia? Comentamos, este es el 100% de eficacia. Es diferente, la eficacia va a ser diferente a la potencia y es muy importante la eficacia también. De hecho, es muy importante porque si no alcanzas la eficacia, pues simplemente no vas a alcanzar un tratamiento en el paciente. Pero, por ejemplo, aquí está el fármaco X en rojo y el fármaco Y.
y vemos que el fármaco X alcanza una eficacia del 100%, mientras que el fármaco Y no llega al 50%. Entonces, la eficacia es diferente a la potencia. La eficacia es la capacidad del fármaco para producir la respuesta biológica al interactuar con el receptor. Puede ser que este fármaco se una al receptor, pero no necesariamente dé una respuesta, dé una eficacia, independientemente que se una. Es más, hasta su constante de afinidad puede ser tan pequeña, que su afinidad puede ser muy grande de interacción. Sin embargo, el que se una en ese sitio específico de la proteína no produce una respuesta biológica y quiere decir que el fármaco carece de eficacia. ¿Les quedó claro, chicos? Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de una introducción a la toxicidad. La farmacología se va a cruzar con la toxicología cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es un efecto adverso o nocivo, que implica daños grandes y pueden desencadenar hasta, bueno, la muerte. Bueno, los procesos tóxicos se van a dar por productos farmacéuticos, por drogas, por productos químicos, por la exposición a químicos, a ambientes, a ambientes tóxicos. Entonces, son muchas las posibilidades de tener un efecto tóxico. Ok, el efecto tóxico, vamos a regresar a las curvas de dosis-respuesta, también se pueden medir con las curvas dosis-respuesta. Llega un momento, aquí hablando específicamente de fármacos, por ejemplo, aquí está un fármaco y está graficado su efectividad del fármaco. Pero llega ciertas concentraciones del fármaco que estas comienzan a ser tóxicas. Entonces, desde que comienzan a ser tóxicas o letales, en este caso son letales, pues se empieza a cuantificar hasta llegar a un rango máximo de letalidad, máxima letalidad total. Y bueno, la dosis letal igual también va a estar determinada por la dosis letal media. ¿Qué creen que se imaginen que sea la dosis letal media? ¿Dosis letal media? Ajá. Ya sé que lo tengo aquí abajo, pero no me había fijado que lo puse. Pero bueno, tomando en cuenta lo que les he venido platicando, podemos determinar que la dosis letal media es la dosis, en este caso estamos hablando de dosis, es la dosis a la cual un fármaco va a producir la muerte en el 50% de la población animal que está analizada con el fármaco. Normalmente los estudios de letalidad suelen llevar en ratones, ¿ok? No vayan a pensar que estos gráficos de letalidad se determinan en humanos. Ahorita les explico un poco más sobre ello. Bueno, aquí es muy importante porque en conocer los valores de dosis letal media, que normalmente cada fármaco lo tiene ya
lo debe de tener, y me imagino que si buscan, por ejemplo, la información de su fármaco y buscan cuál es su dosis letal, lo van a encontrar. ¿Ok? El poder determinar las dosis letales nos permiten a nosotros ver cuál es la ventana de seguridad, el margen de seguridad. ¿Okay? Esto es determinando la dosis letal, la dosis efectiva máxima. En este caso le pusieron dosis efectiva 99. Recuerden que si es 99, se sitúan en el 99, trazan una línea y leen la concentración. Y para determinar el rango, el margen de seguridad, tendríamos que determinar la dosis letal 1 entre la dosis letal 99. ¿Por qué? Porque quiere decir que en este rango, al menos no van a ocurrir casos fatales. ¿Ok? La dosis letal 1 es la concentración del fármaco en el cual se comienza a ver letalidad. ¿Ok? Porque si nos situamos en el 1, en dosis letal 1, esta es la concentración a la cual se va a comenzar a ver letalidad. Entonces, bueno, esto nos permite conocer el margen de seguridad. ¿Por qué es importante el margen de seguridad? Hay ciertos fármacos, en este caso como la digoxina, tienen un rango de seguridad muy pequeño, muy estrecho. Aquí les puse normalmente están en el rango de 1 nanogramo sobre mililitro, mientras que a niveles mayores de 2 nanogramos sobre mililitro están asociados a menudo con la toxicidad. ¿Okay? Entonces, para eso es importante. ¿Sí me entendieron o no, chicos? Sí, doctora. Ok. Bueno, las intoxicaciones pueden alterar todos los procesos de farmacocinéticos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y bueno, 2 preguntas a ustedes como futuros médicos siempre que les llegue un paciente intoxicado que se deben de hacer es ¿cuánto tiempo será necesario vigilar a un paciente asintomático? Tanto absorción y dinámica y la dinámica del fármaco, y cuánto tiempo tardará un paciente intoxicado en mejorar, o sea, en ver su eliminación y dinámica del fármaco. Los fármacos van a producir un efecto. Puede ser terapéutico, que es el deseable, o puede ser el tóxico, efectos adversos, o no deseable más bien. No deseable en donde se pueden observar efectos adversos que no precisamente tienen que causar daños graves o muerte. Aquellos casos que sí son deleterios, donde se pueden observar daños graves de toxicidad o pueden causar muerte. Entonces, bueno, para los efectos tóxicos van a depender de las reacciones de la dosificación de fármacos, reacciones alérgicas al fármaco, las reacciones idiosincrásicas que están prácticamente relacionadas con los problemas genéticos o interacciones entre fármacos. Se me movió esta diapositiva, ya sé. Esta diapositiva iba antes, pero les quería comentar anteriormente que los ensayos de toxicidad se realizan en animales, no se realizan en humanos. Por lo general, los efectos de los fármacos producidos en animales se aplican a la toxicidad humana. Entonces, es fácil extrapolar
los efectos de toxicidad o los efectos de letalidad de un fármaco en una ratón, por ejemplo, o en diferentes especies animales hacia el humano. Y esto se calcula sobre la base de la dosis por unidad de superficie corporal, no únicamente por peso. A veces por peso el humano suele ser más sensible hacia estos fármacos. Sin embargo, bueno, es más específico cuando se calcula sobre la base de la dosis por unidad de superficie corporal. Ok. Que dependiendo del fármaco, obviamente también va a depender su ruta de administración. Se va a registrar, estos fármacos se prueban en animales. Se registra el número de animales que mueren en un periodo de 14 días después de una sola dosis. Y bueno, los animales también se examinan y buscan signos de intoxicación, letargo, modificación del comportamiento y morbilidad. Por lo general se hacen en al menos 2 especies de animales. Y bueno, estos ensayos en animales nos permiten construir estas curvas dosis-respuestas de letalidad para, como les comenté, extrapolarlas a lo que ocurriría en un humano. Sí les quedó claro, ¿verdad? Sí, doctora. Y bueno, existen diferentes estudios de exposición crónica, se utilizan a menudo para determinar el potencial carcinógeno de sustancias químicas. Estos estudios generalmente se realizan en ratas y ratones durante el promedio de vida de la especie. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo la siguiente semana de un trabajo relacionado con ello. Y también para estudios para evaluar, no sé, la teratogenicidad, malformaciones congénitas, toxicidad perinatal y postnatal y efectos sobre la fertilidad. Generalmente se administran, los fármacos a ratas o conejas preñadas durante el periodo de organogénesis. Y bueno, siempre es importante conocerlas o más bien determinar la dosis letal. Es importante para poder tener la seguridad farmacológica, ¿ok? Y para esto se requieren también estudios clínicos. Para esto es importante aplicar, o cada fármaco, más bien aplica hacia investigaciones, en este caso por diferentes organizaciones. Aquí les puse un ejemplo que es la FDA, pero depende de cada país. Aquí en México, por ejemplo, sería COFEPRIS. Y bueno, estas investigaciones por estas dependencias te van a brindar seguridad farmacológica en estudios clínicos. Y bueno, en estas investigaciones te solicitan información sobre la composición y fuente del fármaco, información química y de fabricación, todos los datos de los estudios con animales, aquí incluyendo la dosis letal, planes y protocolos clínicos propuestos, nombres y credenciales de los médicos que realizarán los ensayos clínicos y una recopilación de los datos claves relevantes para estudiar el fármaco en humanos a disposición de los investigadores y sus juntas de revisión institucional, dependiendo de cada institución. Bueno, pero ¿cómo se pueden prevenir las intoxicaciones? Una es mediante reducción de errores de medicación. Se cree que los errores de medicación son de 50 a 100 veces más comunes que los eventos adversos a medicamentos. Y bueno, existen 5 principios de una medicación segura. Una, dar el medicamento correcto, que sea el paciente correcto, la dosis correcta, la ruta correcta y el momento correcto. Siempre hay que tener en cuenta eso.
Y bueno, existen recomendaciones para reducir los errores en la administración de medicamentos. A corto plazo, sería mantener sistemas de distribución de dosis unitaria para medicamentos que no sean de emergencia. Que las farmacias se preparen nuevas soluciones, o que las farmacéuticas más bien creen fármacos más específicos y que tengan menos efectos secundarios. Eliminar medicamentos intrínsecamente peligrosos de las áreas de atención al paciente, desarrollar procedimientos especiales para medicamentos de alto riesgo. Esto sería muy, muy importante. Recursos mejorados de información clínica relacionada con los medicamentos. Mejorar la educación sobre la administración de medicamentos para los médicos. Educar a los pacientes sobre el uso seguro y preciso de los medicamentos. Esto también es muy importante. Y creo que también depende mucho del médico de recalcarles a los pacientes que deben de respetar la administración. Obviamente uno no los puede estar observando todo el tiempo, y si el fármaco dice que cada 8 horas se tiene que administrar tal medicamento, entonces cada 8 horas lo tiene que hacer. Mejorar el acceso de los médicos de cabecera y los farmacéuticos. Bueno, a largo plazo, esto es con implementación del uso de la tecnología. Tener un control de dosis y de alergias computarizado, esto sería ideal, porque, por ejemplo, si ustedes van a recetar un fármaco, no sé, que en el momento que lo revisaran y tuvieran una información actualizada, donde dijera, en tal porcentaje puede causar una reacción alérgica, ¿no? Si el paciente tiene tales y tales características. Seguimiento computarizado de medicamentos. A veces los médicos se llenan de pacientes y olvidan dar un seguimiento adecuado a la administración de medicamentos. El uso de códigos de barras o lectores electrónicos para la preparación de medicamentos y administración. Igual, puede haber ciertas confusiones, recordemos, son muchos medicamentos, entonces creo que sería ideal asegurarnos cada que se vaya a utilizar un medicamento de cómo será su administración. También se pueden prevenir intoxicaciones en el hogar. Yo creo que aquí hay una vertiente muy importante, sobre todo bueno, creo que las intoxicaciones están muy relacionadas con el estado de ánimo. Muchos casos de fatalidad por intoxicaciones son personas que obviamente se intoxicaron en sí mismas, provocándose un daño intencionado. Entonces aquí no lo comentan, pero creo que eso es muy importante. Tener se me fue la palabra. Cuidado. Bueno, sanos mentalmente, evitar el estrés. A veces sabemos que muchos problemas se nos pueden venir, no encontramos una salida. Sin embargo, pues no pasa nada. Simplemente no era el momento y pueden existir otras salidas, ¿no? Antes de cometer, no sé, un autodaño, una autolesión. Creo que eso es importante. Pero bueno, los posibles escenarios para la ocurrencia del envenenamiento es obviamente la toxicidad de fármacos terapéuticos, la exposición exploratoria de niños pequeños. Ustedes saben también que los niños
uno los tiene que estar vigilando porque no sabes lo que se van a llevar a la boca. Entonces, esto es importante. Exposición ambiental. Hay muchos contaminantes en ciertos tipos, en ciertas áreas, en ciertas localidades. Por ejemplo, no sé, las personas que trabajan en el campo, normalmente, constantemente están en interacción con tóxicos. Exposición ocupacional, algo similar. Errores de prescripción, que ya los comentamos, dispensación o administración. La administración intencionada para autolesiones o administración intencionada para dañar a otros. Y bueno, las estrategias y ejemplos de prevención de envenenamientos pasivos, pues reducir la fabricación o venta de veneno, disminuir la cantidad de veneno en un producto de consumo, limitar la cantidad de píldoras de un solo frasco de aspirina para beber, evitar el acceso al veneno, usar envases a prueba de niños y cambiar la formulación del producto, eliminar, por ejemplo, el etanol del envase. Son pequeños cambios simplemente que se pueden hacer para prevenir intoxicaciones en el hogar. Doctora, disculpe, ¿y qué ocurre con los medicamentos que están caducados? ¿Se pueden considerar como agentes que causen toxicidad? ¿O qué ocurre con...? Exactamente. No sabemos si los que están caducados cambiaron también su fórmula, si por alguna situación que no se han mantenido en las condiciones necesarias, posiblemente sufrieron un daño y no necesariamente cuando lo tomas vaya el compuesto completo. Y puede ser que también produzca un metabolito aún más tóxico. Pero también puede ser que los fármacos que ya no que estos fármacos pierdan su actividad farmacológica. En realidad sí hay dos vertientes, pero sí pueden producir toxicidad o simplemente eliminar su actividad farmacológica, pero no sabemos qué pueda ocurrir. También es muy importante que cada que se caduquen los fármacos, llevarlo a un sitio de disposición final de fármacos. Por lo general, las farmacias tienen o te reciben fármacos que han sido, que caducaron. Sí, gracias, doctora. Sí. Principios, los principios de tratamiento, ¿sí? Disculpe por interrumpirla, pero se escucha muy feo el micrófono y casi no se le entiende. A ver, espérame. De hecho, se lo dijeron en el chat. No estoy viendo el chat. ¿Me escuchan? Ay, sí, doctora, Sí, muchísimo muchísimo mejor. mejor. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Creo que yo no los escucho.
Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora. doctora. Ok, nada más espérenme un momento porque yo no los escucho. Doctora, ¿ya nos escucha? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, Ah, doctora. ya también. Ok. Listo, muchas gracias. Ok, bueno. Vamos a ver cuáles son los principios de tratamiento de la intoxicación. Primero, bueno, identificar patrones clínicos de toxicidad, descontaminar al paciente envenenado y potenciar la eliminación, en este caso de los venenos o el fármaco que le haya sido tóxico. Cuando ocurre la toxicidad, las prioridades del tratamiento de intoxicación es mantener las funciones fisiológicas vitales en el paciente, reducir o prevenir la absorción del, en este caso del veneno del fármaco, y potenciar la eliminación para eliminar la concentración tisular del veneno. La 3 sería combatir los efectos toxicológicos del veneno en sus sitios efectores. Y bueno, la estabilización inicial del paciente intoxicado. Existe el ABCD de atención de emergencia que se aplica para la intoxicación aguda. En el momento que llega un paciente con una intoxicación aguda, lo primero que hay que hacer es ver sus vías, las vías de respiración, las vías de aire, que sean permeables, o sea que no exista ninguna obstrucción en estas vías, su respiración, mantener una adecuada oxigenación y ventilación, la circulación, mantener la perfusión de órganos vitales, valorar la estabilidad mental, valorar la disfunción del sistema nervioso central. Si se nota una discapacidad neurológica, considerar administrar oxígeno, administrar dextrosa, administrar naloxona. Esto es independiente, no dependiendo de lo que el paciente vaya requiriendo. O administrar tiamina. Y bueno, la exposición, evaluar un toxidroma. ¿Okay? Ahorita les explico qué es esto. En casos graves, la intubación endotraqueal, la ventilación mecánica, el soporte farmacológico de la presión arterial o el soporte circulatorio extracorpóreo pueden ser necesarios y apropiados. ¿Okay? El toxídrome común es un grupo de síntomas y signos clínicos de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual o similar en combinación con el comportamiento de los signos vitales. Por ejemplo, ustedes pueden tomar los signos vitales
y de acuerdo a los signos vitales, decir posiblemente el paciente está intoxicado, no sé, con opioides, por ejemplo, ¿no? O con salicilato, o tiene una sobredosis de salicilato. Dependiendo, pues, en este caso, de los signos vitales. Bueno, identificar patrones clínicos de toxicidad. ¿Cómo se hacen estos patrones clínicos de toxicidad? Se hacen mediante los análisis toxicológicos de urgencia. Estos pueden ser análisis toxicológicos de orina, en el cual se determinan diferentes drogas, en este caso anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, cocaína, opiáceos. El análisis toxicológico sérico. Esto nos permite cuantificar prácticamente un fármaco en el plasma sanguíneo. O un electrocardiograma para detectar si los canales de sodio o potasio han sido bloqueados, que normalmente se asocian a ciertos medicamentos. Luego, continúa la descontaminación del paciente. Aquí es muy importante que una vez que determinaron, si es que saben de qué, con qué se intoxicó el paciente, es súper importante detener la absorción. Chicos, me voy a desconectar y nos volvemos a conectar. Sí, doctora.